Vamos a empezar ya a hablar acerca del tema de esta noche, que es Cristo, la cabeza de la iglesia, el fundador del nuevo pacto. O sea, esto está relacionado, esto está, la verdad, que muy bonito, este tema. Pero a la vez, yo les quiero decir también algo. Me estoy preocupando, en un buen sentido, preocupando más, porque mientras más conozco a Dios, más sé lo que quiere de mí. Mientras más conozco a Dios, sé también ese Dios celoso en el cual me cela a mí como su criatura, y a la vez no solamente su criatura, sino también su hijo. Entonces, digo, esto es algo, la verdad, que mientras más conocemos a Dios, más pequeñito me siento, pero también con mayor responsabilidad. Es decir, no es cualquier cosa, mis hermanos. Realmente conocer al fundador de la iglesia nos lleva a pensar bien las acciones y las decisiones que tomamos. Muy bien, Cristo, la cabeza de la iglesia, fundador del nuevo pacto. La verdad que esto nos debe poner a pensar, nos debe poner a temblar, pero sobre todo nos debe llevar a vivir como parte del cuerpo de Cristo a través de una iglesia local, a vivir bajo el temor a Dios. Es lo más importante, conducirnos en el temor a Dios. Eso es algo que tú y yo debemos de hacer siempre, en todos los días de nuestra vida. Y pues bueno, la doctrina de que vamos a estudiar en esta noche, en esta ocasión, es acerca sobre la verdad de Cristo, de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Es algo fundamental, porque créanmelo, hoy en día hay pastores, por llamarlos pastores, pero entre comillas, la verdad que está difícil, porque a lo mejor pueden estar haciendo la función de guiar a gente, pero más que pastor yo le dirían líderes, porque un líder es alguien que influencia sobre gente más que un pastor. Pero hay pastores, hay liderazgos hoy en día en iglesias que están hablando que la cabeza de la iglesia es el pastor, o que la columna de la iglesia es el pastor. Algo muy preocupante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hemos estado estudiando y hemos estado analizando acerca de la importancia de entender que Cristo es la cabeza de la iglesia. No te voy a recapitular mucho del anterior. Yo te invito a que vayas, a que te conectes y a que veas todas las demás anteriores para que te pongas en contexto. A lo mejor tú digas, híjole, el hermano habló sobre esto, pero no profundizó sobre esto otro. Muy bien, bueno, acompáñanos con las anteriores. Todas están disponibles en YouTube también, ¿verdad? Tú las puedes escuchar, las puedes descargar como podcast. Tú entras a YouTube y lo buscas en los podcasts y ahí nos vas a poder encontrar también. Entonces, sí es importante que lo hagas para que te pongas en contexto, ¿verdad? La Biblia utiliza la figura del cuerpo para describir la relación, ¿verdad? La relación que hay entre Cristo y la iglesia, donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Vamos a estar hablando un poquito más sobre el cuerpo en el próximo viernes, cuando empecemos a hablar ya sobre la membresía. Ahorita estamos hablando sobre nuestro fundador, sobre la cabeza de la iglesia, que han sido 3 lecciones anteriores, y posteriormente vamos a estar estudiando la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y bueno, hay algo importante que aquí vamos a estar analizando, ¿verdad? Y es algo que tú y yo tenemos que ir entendiendo. Fíjate bien, en Colosenses, ¿sí? Cristo como nuestro fundador. Cristo como nuestro fundador. En Colosenses el apóstol Pablo combate una herejía que devaluaba a Cristo, es decir, lo hacía inferior, lo hacía menos, enseñando la necesidad de rituales y misticismos para alcanzar la plenitud espiritual, es decir, ciertos complementos para la salvación, ciertas cosas que realmente no eran necesarias, o rituales, ¿verdad?, que realmente no son necesarios para la salvación, ni de alguna manera son complementos de ellos. Para contrarrestar esta idea, el apóstol Pablo declara con autoridad que Cristo es el centro de toda la creación y de la iglesia. Y de alguna manera esto lo vamos a poder tú y yo encontrar en Colosenses capítulo 1, versículos 17 al 18. Si tú vas a la escritura, mira, yo te invito a que todos los pasajes que demos aquí los leas completitos. Yo aquí, por tema de tiempo y por otras situaciones también, y por cuestión gráficas, resumimos bastante, pero yo te invito a que leas completo los capítulos, porque te va a enriquecer más y te va a poner en un contexto mayor
acerca de las Escrituras. Pero fíjate cómo dice Colosenses capítulo 1, versículos 17 al 18. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Él es el todo del todo. Es lo que hemos venido diciendo en lecciones anteriores. Y luego aquí dice la parte importante, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y ahorita vamos a estar hablando un poquito acerca de estas palabras claves que encontramos aquí en Colosenses capítulo 1. Entonces estamos hablando ahorita que esta figura del cuerpo y la cabeza subraya una verdad fundamental. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, y Él no es solo quien tiene influencia en su iglesia, sino que es la fuente de su vida, de crecimiento y el propósito también. Dios es el que nos dio el propósito, es el que nos da vida, somos en Él. Recordemos que la iglesia es un organismo vivo, y la vida la produce nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo es el centro de la iglesia, cuando la iglesia está fundada en Cristo, entonces tiene vida, tiene un propósito definido en Cristo, ¿verdad? Porque hay muchas instituciones o muchas denominaciones o de alguna manera congregación de personas que se llaman iglesia, pero no lo son. Y no lo son ¿por qué? Porque si su doctrina, sus enseñanzas están lejos de la palabra de Dios, entonces también sus prácticas lo van a estar. Recordemos que hay pensamientos y liderazgos, que esto es un pensamiento diabólico, porque si no viene de Dios, viene del diablo, que dicen que una cosa es la práctica y una cosa es la doctrina. Mis hermanos, amigo, amiga, no. Doctrina, que no es más que otra cosa que enseñanza, es lo que significa, es decir, la enseñanza va a regir todo lo que nosotros hacemos. Si tú disocias la enseñanza de la práctica, eso es algo que no se puede hacer. Una cosa sin la otra no se puede hacer. Entonces, yo para poder practicar guitarra necesito que alguien me enseñe algo sobre guitarra, hablando en un instrumento musical. Entonces, en ese sentido, si nosotros entendemos esta parte, que si hay alguien que a mí me enseñó, es decir, me adoctrinó para aprender a tocar guitarra, entonces yo voy a practicar la guitarra en base al fundamento, y lo voy a aprender a hacer en base al fundamento de lo que me están enseñando. Entonces, recuerden, no podemos disociar estas dos partes. Por lo tanto, tampoco ni la cabeza ni el cuerpo pueden estar disociados. Imagínate un cuerpo, yo, me quitan la cabeza. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? No va a recibir ninguna señal, la cabeza de nada va a servir. En este caso, la cabeza como Cristo, como la cabeza de la iglesia, cuando se quita la cabeza de la iglesia, es decir, todas las doctrinas que Él nos ha enseñado, todo lo que, el fundamento en el cual nosotros debemos estar basado, que es Cristo, entonces el cuerpo pierde su efectividad. El cuerpo ya no sigue siendo parte de Cristo. Entonces eso es algo, y en Apocalipsis lo podemos ver. Vemos que todas las iglesias que desobedecían a la palabra de Dios, entonces el Señor Jesucristo les decía, entonces vendré a ti y quitaré tu calendero, ¿verdad? En el caso del calendabro que estábamos hablando, que es parte de la figura también del Espíritu Santo, dice quitaré tu calendero. También algunos hablan acerca que es el buen pastor, ¿verdad? Como es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de alguna manera vamos a perder esa conexión con Cristo, y al perder la conexión con Cristo como nuestro fundamento, entonces dejamos de ser iglesia de Cristo y pasamos a ser una simple secta, como está lleno el mundo de tantas sectas. Entonces eso es algo muy, muy importante que no debemos de perder de vista. Sin Él, la iglesia no puede funcionar de manera bíblica, de manera realmente que agrade y glorifique a Dios. Sin Él, la iglesia se vuelve una secta. A lo largo de la Escritura podemos encontrar diferentes figuras, tipos, cuadros, sombras de lo porvenir, como lo dice también en Colosenses capítulo 2, 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Algo muy importante, el cuerpo es de Cristo. Entonces, mira, vamos a ver este cuadro rápidamente. Este cuadro que nos va a hablar acerca de lo primero. Cuando hablamos de que Cristo es la cabeza de la iglesia, estamos hablando que Él es el principal que influye, ¿sí? Que influye en la iglesia en cuanto a todo el conocimiento que se pueda tener. Y de igual manera, lo más importante es que Él tiene
toda la autoridad. Él es el que tiene toda la autoridad y en su soberanía ha decidido darle autoridad, hacer partícipes de esa autoridad a la iglesia y a los oficiales de la iglesia. Pero sin embargo, todas estas dos llaves que vamos a empezar a ver cuando empecemos a hablar sobre la membresía de la iglesia, más bien sobre el cuerpo de Cristo, vamos a hablar de estas llaves importantes que se le dieron a Pedro en Mateo capítulo 16. Entonces, es lo que vamos a estar estudiando y para que veamos hasta qué punto tiene la iglesia autoridad y también los oficiales. Entonces, fíjense bien, liderazgo y autoridad. ¿Cuál es la función de la cabeza? La cabeza dirige y controla el cuerpo, ¿sí? Ahí tenemos nuestro cerebro y a través de diferentes órganos que tenemos en nuestro cuerpo, entonces son los que mandan la señal a todo nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces algo muy importante, Cristo tiene la autoridad suprema sobre su iglesia y sobre todo el universo, dirigiendo sus enseñanzas y prácticas. Es decir, Él está constantemente dirigiendo a través de su Espíritu Santo cada una de sus enseñanzas y prácticas. Colosenses 1:18 nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, para que en todo Él tenga la preeminencia. Ahora, también al hablar de que Cristo es la cabeza de la iglesia es porque de ahí viene la fuente de vida y el sustento. Dice ahí mismo donde estábamos, todas las cosas, de alguna manera en Colosenses 1:17, todas las cosas, incluida la iglesia, subsisten en Él. Él provee lo necesario para la vida y el crecimiento del cuerpo. Si no estamos en Cristo, entonces perdemos la vida y por lo tanto también es una iglesia que se estanca. Cuando la iglesia hace a un lado la palabra de Dios, entonces es una iglesia que constantemente va a estar dividiéndose, es una iglesia que constantemente va a tener conflictos internos constantemente, es decir, no va a haber unidad, por lo tanto no va a haber vida y por lo tanto no va a haber crecimiento. Una iglesia que está en constante conflicto no va a crecer. No va a crecer, ni tampoco es una iglesia que va a estar permaneciendo unida. Todo lo contrario, es una iglesia que constantemente se va a estar dividiendo. ¿Por qué? Porque cada quien quiere hacer lo suyo, pero también algo importante es que personas que verdaderamente están buscando hacer la voluntad de Dios, al ver que sus liderazgos y todo esto no están llevando a cabo la iglesia, la están fundamentando sobre la roca que es Cristo, entonces estas personas vamos a salir de estas iglesias. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos dándonos cuenta que no es una iglesia, sino que es una secta, porque dijimos que cuando la palabra de Dios deja ser el fundamento de todo lo que se cree y lo que se practica en una iglesia, entonces esta deja de ser una iglesia y pasa a ser una secta. Colosenses 1:17 nos dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si la iglesia no está fundamentada en la roca que es Cristo, entonces deja de ser iglesia, deja de subsistir y se convierte en secta. Ahora, también tenemos que entender que Cristo como la cabeza es el salvador de la iglesia. Como cabeza, Él es el salvador de su cuerpo, la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla y para cuidarla. Y eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo como cabeza de la iglesia es nuestro Salvador. Es decir, que de alguna manera los que somos parte de una iglesia es porque ya hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. No necesitamos ningún complemento para ser salvos más que creer en el Señor Jesucristo y arrepentirnos. Es decir, abandonar nuestro pecado y empezar a dar fruto digno de arrepentimiento. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, sencillamente las iglesias están llenas muchas veces de personas que no han nacido de nuevo, de personas que realmente no han tenido un encuentro genuino con el Salvador. Y esto, de alguna manera, es responsabilidad de todos los que formamos parte de la iglesia, de ver que las personas realmente sean hijos de Dios. ¿Y cómo lo vamos a darnos cuenta? Precisamente por el fruto. Es decir, de alguna manera podemos encontrar en la escritura que se decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces esto va a suceder cuando nosotros hayamos nacido de nuevo, y como parte del nuevo nacimiento es también que vamos a decidir
tomar la decisión de bautizarnos como un acto de obediencia a nuestro Señor. Pero de igual manera, Cristo como la cabeza de la iglesia es la preeminencia, es decir, Él es el principio, el origen. Él es el que origina. Recuerden, el fundador de la iglesia es Cristo. Y lo vimos en las lecciones anteriores. Tú te puedes ir a cualquiera de ellos cuando empezamos a hablar de Cristo como el fundador de la iglesia. Entonces, Cristo es el origen de todo. En Él está la preeminencia y el primogénito de entre los muertos, asegurando así su posición como el más importante en todo sentido de todo lo que estamos estudiando. Colosenses 1:18 dice que el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Él debe de tener siempre en todo el primer lugar. Él tiene todo, en todo el primer lugar. Él es antes que todo. Él es el todo. Entonces, de igual manera, cuando nosotros tenemos de cabeza a Cristo, hablábamos hace rato, va a haber unidad y también va a haber funcionalidad. Entonces, si tú empiezas a darte cuenta que en algunos de estos puntos a lo mejor dices tú, híjole, no, aquí en mi iglesia no hay unidad, o en el lugar donde yo me estoy congregando no hay unidad, la verdad las cosas no funcionan bien, entonces es porque han dejado de tener a Cristo como el fundamento de sus vidas. Han hecho un lado la palabra de Dios en puntos esenciales y primordiales. Entonces, eso es algo muy importante que tú y yo lo tengamos en cuenta. La iglesia como su cuerpo está unida a Él y entre sí y debe someterse a su dirección, tal como el cuerpo obedece a la cabeza. Efesios 4:15 al 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que, ¿qué dice ahí? Es la cabeza. Esto es, ¿quién? Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Algo importante aquí que estamos destacando en Efesios 4, donde acabamos de leer ahorita, 4:15 al 16, es que Él va a ser el factor de unidad. Hablábamos en clase anterior, es que Él es nuestro punto de convergencia, nuestro punto de encuentro, ¿verdad? Donde todos vamos a converger, donde todos vamos a unirnos. Cuando una iglesia tiene su fundamento sobre la roca que es Cristo, realmente en la palabra de Dios, todas sus prácticas están basadas en la palabra de Dios, entonces va a haber esa unidad y el cuerpo va a estar bien concertado y unido entre sí. Así lo dice en Efesios capítulo 4, donde estamos leyendo ahorita. Dice, van a estar concertados. Aquí está de alguna manera utilizando un término que utilizamos también en la música cuando decimos, voy a un concierto. ¿Y qué es un concierto? Cuando tú y yo hemos ido a un concierto, por decir, yo cuando he estado en un concierto de orquesta, tú escuchas cuántos instrumentos hay, cientos de instrumentos, o sea, a lo mejor hay 50, 60, 80, más de 100 instrumentos tocando todos muchas veces, o en ciertos momentos toca cada uno, pero tú escuchas el concierto y todo está en armonía. Aquí está utilizando este concepto, aquí el apóstol Pablo. Dice que quien todo el cuerpo bien concertado, es decir, en armonía. Imagínense si todos los instrumentos, cada uno tocara lo que quisiera, cada músico estuviera, pues a mí se me ocurre tocar esto ahorita así. Y así sucesivamente cada músico. Y yo quiero tocar en este tono, y yo toco en este otro, y yo quiero tocar en un tono mayor, y yo quiero tocar en un tono menor. Se escucharía algo que creo que cada uno de nosotros nos pararíamos inmediatamente y nos saldríamos porque sería algo horrible a nuestros oídos. Entonces, el cuerpo de Cristo, cuando está en Cristo y cuando todo lo que hace y cree está fundado en la roca que es Cristo, entonces mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, dice que todo el cuerpo va a estar bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, cada doctrina, cada práctica, cada enseñanza, cada miembro, de alguna manera es parte importante. Hablábamos sobre la piedra viva, que es nuestro Señor Jesucristo, como la piedra angular, pero también que el apóstol Pablo nos menciona a nosotros como piedras vivas, es decir, nosotros vamos construyendo esa iglesia, somos parte de esa iglesia, somos esos ladrillitos que vamos formando el cuerpo de Cristo. Entonces por eso dice, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, cada don, cada talento que Dios te ha dado.
Dios te lo ha otorgado, Dios te lo ha regalado. Si en algo somos competentes tú y yo, es porque nuestra competencia viene de Dios. Y esa competencia, esos miembros competentes que tú y yo somos, es porque sencillamente Dios nos lo ha dado. Y cuando tú, por eso la importancia de servirnos unos a otros, de un servicio mutuo. Los talentos que yo tengo y los dones los pongo al servicio tuyo. Por decir, Dios me ha dado el don de la enseñanza. Ese don de la enseñanza yo lo estoy poniendo al servicio tuyo a través de estos estudios. Dios me ha dado también el don del canto, uno de los cantos que hemos estado poniendo a los inicios de las transmisiones. Algunos cantos son letra y música mía, y esa letra y música mía yo la he puesto al servicio también de la iglesia y se cantan en algunos lugares. Y eso es algo que de alguna manera tú tienes que entender identifica cuáles son tus dones y talentos. Cuando hablemos acerca del cuerpo de Cristo, vamos a hablar acerca de los dones y talentos. ¿Cuáles son los vigentes? ¿Cuáles son los que ya no están vigentes? Algunos cómo cambiaron de alguna manera su enfoque, y de esta manera, ¿para qué? Para que tú vayas entendiéndolo y empieces a poner cada actividad, como dice aquí, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El servicio mutuo, amigo, amiga, hermano, hermana, el servicio mutuo que nos vamos a dar entre los que somos parte de una iglesia local es lo que va a dar el crecimiento y es lo que nos va a edificar. Esos dones que tú tienes, esos talentos que tú tienes, al tú ejercerlos dentro de la iglesia, al ponerlos al servicio dentro de la iglesia de Dios, entonces va a ayudar a que la iglesia crezca y a que la iglesia se edifique. Y sí, es algo muy, muy importante y en lo que vamos a ahondar en nuestras próximas lecciones que vamos a ir teniendo. Entonces, esto es algo muy importante que tú y yo tenemos que ir destacando, ¿sí? Hay algo que de alguna manera, alguna de las herejías que habían en Colosas también, era una mezcla de alguna manera de asceticismo, ¿sí? De judaísmo, basado en el legalismo, y de misticismo. Entonces, de alguna manera, el legalismo enseñaba que la salvación y el crecimiento espiritual dependían de cumplimientos de la ley mosaica, de rituales, de fiestas, de lunas nuevas, del sábado, de guardarlo. Y en los tiempos de los apóstoles, el legalismo era una práctica muy específica. Dense cuenta a qué se refiere el legalismo, A veces lo malinterpretan o lo malenfocan hoy en día. Todo aquello que va y que de alguna manera nuestro Señor Jesucristo fue una piedra de tropiezo también, como fue una piedra viva, fue una piedra de tropiezo porque su enseñanza, todo esto confrontaba en ese sentido, viene siendo, es decir, entonces cuando tú y yo muchas veces confrontamos con la palabra de Dios, siempre nos van a señalar muchas veces de legalistas, de fariseísmos, de que eso es doctrina de hombres. Cuando tú a través de la palabra de Dios hablas a lo mejor acerca de una práctica sobre la vestimenta, hablas acerca de una práctica como por decirlo también, qué tan bueno es escuchar música secular, otras cuestiones, otros principios que hay en la escritura, en los cuales cuando tú empiezas ya todo eso es legalismo, eso es mandamiento de hombres, a eso muchas veces a eso le adjudican hoy el día el legalismo, pero no, podemos ver que el legalismo de alguna manera es eso que había en aquel entonces, que querían judaizar a la gente, querían incluir rituales para salvación, fiestas, el guardar el sábado y muchas otras cosas más. Entonces, estas prácticas estaban impulsadas principalmente por un grupo de creyentes judíos conocidos como judaizantes, y el centro de su error no era simplemente el cumplimiento moral de la ley, sino la insistencia en que las obras de la ley de Moisés eran necesarias para salvación y para la plena aceptación en la iglesia. Igual tenían un conflicto central que era la circuncisión. De alguna manera en Hebreos 15:1 podemos ver, dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, de alguna manera ellos querían judaizar en todo esto, y podemos ver también un conflicto del cual ya hablamos en una lección anterior también. Segundo conflicto, guardar la ley mosaica, observancia de días y fiestas, leyes dietéticas, es decir, ciertas comidas de las cuales se tenían que abstener, y todo esto que es una práctica y un mandamiento que se le dio a los judíos, no a los gentiles, nosotros. Entonces, de alguna manera, estas exigían a los creyentes gentiles que cumplieran con las leyes judías de pureza sobre los alimentos, lo limpio e impuro, y cuando nosotros leemos en ese contexto nos vamos a dar cuenta que realmente todo Dios lo hizo bueno. Entonces, si es algo que
que nosotros, digo, ahorita nada más lo estoy mencionando así para que pasemos a la siguiente parte que quiero que vayamos analizando en este estudio, ¿sí? Porque es bastante, créanmelo, es bastante información. Estoy tratando de resumirlo lo más que se pueda. Sin embargo, primeramente Dios, les quiero aprovechar a decir, Familia sobre la Roca es un pequeño grupo que estamos empezando ahorita, donde vamos primeramente Dios a ir estableciendo una nueva iglesia, y lo que vamos a hacer es precisamente profundizar en nuestros estudios que vamos a ir teniendo cada vez más en esto cuando volvamos a retomar las clases de eclesiología. Pero sin embargo, fíjense bien, separación de Cristo. Orgullo y jactancia es lo que podemos encontrar en el legalismo. También una doble moral, hipocresía. ¿Por qué? Porque les hacían cargar cosas que ni siquiera ellos mismos podían cumplir, ¿verdad? Entonces, en resumen, todo esto y el asceticismo también, que se promovía la autonegación y un trato severo del cuerpo como un camino para alcanzar la santidad. La famosa flagelación, ¿no? Que se lastimaban el cuerpo para que de esta manera se sintieran más puros, más santos, ¿no? Y lo podemos ver también que pues esto no lo debemos de hacer. ¿Por qué? Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, como lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 6, 19. El misticismo y el culto a los ángeles, los falsos maestros promovían la adoración de ángeles, afirmando que eran intermediarios necesarios entre Dios y los humanos, cuando sabemos que Cristo es el único intermediario entre Dios, ni siquiera María, como dicen los católicos, ¿verdad? Entonces, sí es algo que tú y yo tenemos que tener muy, muy claro. Ahora, hablando de la supremacía de Cristo, en el contexto de Colosenses capítulo 2, 17, que estamos hablando sobre todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, es una declaración crucial que el apóstol Pablo utiliza como una figura de la sombra y el cuerpo para descalificar de alguna manera las prácticas legalistas y ritualistas de estas herejías que se estaban infiltrando en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10 nos habla, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Te repito el versículo, Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, para que tú lo leas. Estamos completos ¿en quién? En Cristo, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es el verdadero cumplimiento de la ley y los profetas. Cuando tú vienes a Cristo, entonces llega la realidad de todo. Ya todas esas sombras de lo que hablaban los profetas y todos los cumplimientos ya se estaban cumpliendo en Cristo. Entonces, ahora fíjate bien, te quiero hablar acerca de esta parte de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que estamos hablando sobre el fundador de la iglesia, ¿sí? Cristo como el todo de todo. Él es la imagen del Dios invisible. Fíjate cómo Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Mantente en Colosenses. Colosenses 1, ¿sí? Del 15 al 20. Fíjate bien cómo va diciendo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas. Él no tiene principio ni tiene fin, es el alfa y el omega, como dice la escritura, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces los términos primogénito y preeminencia son fundamentales para esta teología del conocimiento de Dios del apóstol Pablo, que él hace, y su refutación sobre las falsas enseñanzas que habían en Colosas, ¿verdad? Que es la carta a la que se está escribiendo ahorita a los colosenses. Estos conceptos no se refieren al orden de nacimiento de Cristo, sino a su supremacía, a esa posición de autoridad en la creación y en la iglesia. Esto es algo muy importante, porque por lo regular el primogénito se le llamaba a aquel que fue el que nació el primero. Por decir, yo soy el primogénito en mi familia, mi papá, mi mamá,
yo fui el primero de los que nació y luego vienen mis dos hermanas, ¿verdad? Mis dos hermanas menores. Entonces, yo soy el primogénito, hablando del nacimiento. Pero aquí no se está basando, no está enfocando el término primogénito como el primero de nacimiento. Claro, es el primero de todos, porque también somos llamados sus hermanos, ¿verdad? Por ser él también como hijo de Dios y nosotros que también somos hijos de Dios, la Escritura nos dice que también lo podemos llamar hermanos, podemos tener esa cercanía con Cristo como Cristo hombre. Entonces fíjense bien cómo habla aquí, dice, sino a su supremacía y a su posición de autoridad en la creación y obviamente en la iglesia. Por lo que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la garantía, pero también es la primicia de la resurrección de todos los creyentes. Por lo tanto, aquí el término primogénito denota prioridad, denota rango, autoridad sobre la muerte y el mundo espiritual. Entonces, si logramos entender esta parte, por favor, cuando habla de primogénito, está hablando de ese orden de autoridad, esa posición que él tiene, está por encima de todo y en todos. La preeminencia del griego, de alguna manera que también viene, dice tener el primer lugar o ser el más importante. Entonces Pablo aquí está concluyendo parte de su declaración afirmando que Cristo dice para que en todo tenga la preeminencia. Resume el propósito de la obra de Cristo, su resurrección y la exaltación, asegurando que él tiene la supremacía absoluta sobre toda la creación. Él es el primero que todo, no hay nada que esté por encima de él. Si en tu iglesia tu pastor está por encima de lo que Cristo enseña, abusado porque está usurpando un lugar que no le corresponde. O algún líder que esté queriéndose pasar por encima de lo que la palabra de Dios dice, que eso es hacer a un lado la cabeza que es Cristo. Entonces, amigo, amiga, huye de ese lugar, salte inmediatamente. ¿Por qué? Porque sencillamente te van a llevar a agradar más al hombre que a Dios. Entonces, la supremacía de Cristo nos habla que Cristo es la cabeza, Él es el primogénito, es decir, Él tiene toda autoridad sobre todo, Él tiene la preeminencia, no hay nada que esté por encima de él. Entonces, de alguna manera, Cristo está aquí con esto. El apóstol Pablo estaba afirmando y contrarrestando a la vez las herejías que intentaban degradar a Cristo, colocándolo muchas veces al mismo nivel que los ángeles o las leyes o rituales o los mismos profetas. Entonces, fíjense bien, Juan 13:16 nos dice: el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Juan 13:16. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Esto de alguna manera nos está hablando que nos va a dar autoridad, está dando autoridad y dirección, porque es la función de la cabeza. La cabeza da dirección y voluntad a todo el cuerpo humano. Cristo tiene la autoridad suprema y provee la dirección esencial a su iglesia a través de su palabra y su Espíritu Santo obrando en nosotros. Es fuente de vida y crecimiento. Es de Cristo la cabeza, de donde fluye la vida, la vitalidad y el sostenimiento necesario para que el cuerpo crezca y funcione correctamente. Entonces, ¿qué pasaría, amigo, amiga, hermano, hermana, si no tuviéramos cabeza? La función de la cabeza en el cuerpo es absolutamente vital, ya que es el centro de control y procesamiento de todo el organismo. La función primordial es proteger de alguna manera y albergar el encéfalo, compuesto por el cerebro y el cerebelo y el tronco encefálico. Es como la computadora central del cuerpo. Entonces, además alberga los sentidos principales como son la vista, el oído, el olfato y el gusto. ¿Se dan cuenta la importancia de la cabeza? ¿Sí? Al igual que también tiene otro órgano que es la piel, ¿verdad? El tacto. De alguna manera la piel también, y si a nosotros nos acarician cuando sentimos bonito, ¿verdad? Cuando nos acarician las mejillas o la cabeza, nos hacen piojitos, sentimos. Entonces, de alguna manera la cabeza, en la cabeza está todo, ¿verdad? Cristo es la cabeza. Entonces fíjense bien, vamos a ver este otro cuadro. Lo voy a pasar en pantalla más grande para que tú lo logres y alcanzar a ver. Mira, vamos rápido, ¿eh? Vamos rápido, espero lo vayan y si no luego regrésalo y vuélvelo a analizar y profundice en cada uno de los textos. Pero la sombra y la promesa, vamos a ver
a Cristo como la cabeza de la iglesia, como ese fundamento de la iglesia desde Génesis hasta Apocalipsis, la promesa de la cabeza, es decir, de Cristo, el protoevangelio. Esto lo hablamos también en la lección anterior. De alguna manera aquí se predice o se profetiza que la simiente de la mujer, Cristo herirá, dice, Cristo herirá la cabeza de la serpiente. Esto establece a Cristo como el vencedor y el líder de alguna manera que ya había sido establecido, así como la verdadera cabeza que restaurará lo perdido, la primera promesa mesiánica que podemos encontrar en Génesis 3:15. También el origen del cuerpo, el relato de Eva siendo formada del costado de Adán, es un tipo directo. Pablo usa esta analogía para el matrimonio y la relación de Cristo e iglesia, como lo podemos encontrar en Efesios capítulo 5. La iglesia es la esposa, ¿sí? Que de alguna manera es la esposa, entonces viene a ser el cuerpo, es extraído de la obra del segundo Adán, ¿verdad? Que es Cristo. Entonces, si logramos entender, si tú lees Efesios capítulo 5, vas a entender un poquito más acerca de esto. Cristo le está hablando a los maridos, acerca de los maridos con la esposa, así como la iglesia es esposa de Cristo, ¿verdad? Y Cristo como la cabeza, como leímos hace un momento. Entonces, ahí vas a entender ese juego de en cuanto del Eva, cuando es tomada de alguna manera desde Adán, entonces como parte del cuerpo. Así que esto es algo muy importante que vayamos entendiendo también esta analogía. Pero sin embargo también la necesidad del nuevo pacto. Jeremías 31, el 31 al 34, Dios promete un pacto nuevo y mejor que el pacto mosaico, es decir, del antiguo pacto, el cual estaba escrito en piedra. Las promesas de alguna manera clave aquí son ley escrita en el corazón y perdón total de los pecados. Esto subraya que la relación, es decir, la pertenencia al cuerpo, requiere una obra interna que solo Cristo puede lograr. Aquí es donde estábamos hablando. La iglesia se compone de personas salvas, ¿sí? De personas salvas, que solamente esta obra la puede realizar Cristo como la cabeza de la iglesia y como Cristo también como nuestro Salvador. Ahora, vamos a ver la siguiente. Los evangelios también hablan acerca de esto y la institución de este pacto, ¿verdad? Porque dijimos que íbamos a hablar de Cristo como la cabeza de la iglesia y también como el nuevo pacto. La institución de este nuevo pacto en la vida y ministerio del Señor Jesucristo, la promesa del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que podemos y que hablamos en la clase pasada, se encuentra y se instituye el nuevo pacto preparando el escenario para la formación de su cuerpo. Y aquí podemos encontrar el mediador y la sangre. Cristo es el mediador y la sangre. Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Su sacrificio de vida es el único medio para ratificar el nuevo pacto, haciendo posible el perdón de los pecados profetizado por Jeremías y la vida en su cuerpo. Entonces aquí hay unos pasajes que tú puedes leer, ¿verdad? Ahí vamos a ver sobre la última cena también, como está en Mateo 26. También Lucas 22:20, es importante que lo leas para ir entendiendo esta parte, cómo es Cristo el mediador. Y de igual forma, tenemos que entender que para que un pacto, ¿por qué llamamos Antiguo y Nuevo Testamento? Tiene que ver con el pacto también, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para que un testamento entre en vigor, necesita morir la persona, ¿verdad? Es decir, para que puedas hacer uso o gozar de los beneficios de ese testamento, tiene que morir el testador, ¿verdad? O sea, la persona que dejó ese testamento escrito muere, y cuando muere, pues se hace efectivo ese testamento. Por eso podemos encontrar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cristo tuvo que morir para que entonces ese Nuevo Testamento entrara en vigor y tú y yo pudiéramos disfrutar de todo esto. Ahora, la diferencia de nuestro testador, el que escribió este testamento, resulta que pues murió, sí, entra en vigor y podemos disfrutar de todo esto, pero dentro de ese testamento estaba que Jesucristo iba a resucitar. Entonces Él resucitó y ese testamento lo hace inquebrantable, nada lo puede quebrantar. Ahora también Cristo como la piedra angular de la iglesia, esto lo vimos en el pasado, así que te invito para que tú lo puedas ver. Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Jesús anuncia formalmente la iglesia como su asamblea, basada en la verdad de que Él es el Mesías. Esto lo hablamos también en el anterior. Él es la piedra angular, como dice Efesios 2:20, la base esencial sobre la que se construirá todo el edificio.
el cuerpo. Ahora también en Juan 15, del 1 al 8, podemos encontrar la vid y los pámpanos. Jesús usa esta metáfora o esta figura orgánica para ilustrar la unión vital entre él y sus seguidores. Más que seguidores, yo utilizaría mejor la palabra discípulos. ¿Sí? Entre sus discípulos. ¿Por qué? Porque hay una grandísima diferencia, y eso lo vamos a ver más adelante también cuando hablemos sobre el cuerpo, entre los seguidores y los discípulos. Nosotros se nos llamó a ser discípulos y también a hacer discípulos, no seguidores. La vida, que es la savia, es decir, nuestro Señor Jesucristo mismo, que es la vida, fluye desde Él, que es la cabeza, la vid, a sus discípulos, los miembros, pámpanos, ¿verdad? Esta es de alguna manera una prefiguración directa de la unidad orgánica del cuerpo. Como leíamos hace rato, dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, Cristo es la cabeza y el cuerpo está ligado a la cabeza. Entonces, por eso cuando leemos, cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí lleva mucho fruto. Entonces, ahí es donde podemos encontrar esa conexión. La iglesia va a ser edificada, la iglesia va a crecer siempre y cuando estés conectado a la vid. Cada pámpano esté conectado entre sí, pero esta conexión que vamos a encontrar cada uno de los miembros, la vamos a poder lograr si estamos en Cristo, que es la vid. Ahora, esta es la institución del pacto. Ahora vamos a poder encontrar también la doctrina del cuerpo y la cabeza. Esto lo vamos a encontrar a lo largo de las epístolas también, del apóstol Pablo en su mayoría es quien escribe todo esto, al igual que Pedro, por supuesto, y otros discípulos hablan sobre esto también, pero sin embargo, por decir también Judas, ¿verdad? En parte también habla acerca de la iglesia. Ahora, fíjense bien este cuadro, este que tengo aquí, esta gráfica, Mira, fíjate bien, el apóstol Pablo es el principal de alguna manera desarrollador de la doctrina de la iglesia como el cuerpo de Cristo y Cristo como su cabeza. Entonces aquí es donde vamos a poder encontrar estas conexiones también explícitas que hallamos en la escritura. Efesios 1, 22 al 23, Colosenses 1, 18, Primera los Corintios 12, 12 al 27, Efesios 4, 15 al 16, como aparecen esas conexiones bíblicas. Esos pasajes son claves para que tú los vayas estudiando ahí en casa o donde te encuentres. Cristo la cabeza de la iglesia. Esta es una afirmación explícita donde Dios lo dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo no solo dirige el cuerpo, sino que lo llena con su plenitud, dándole sustancia y propósito. La unidad también y diversidad en el cuerpo. El Espíritu Santo bautiza a todos los creyentes en un solo cuerpo, sin distinción de origen o clase. Esto se logra a través del nuevo pacto, donde el Espíritu habita en el corazón, es decir, en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, permitiendo la interconexión de los miembros. El fin del cuerpo, el crecimiento y amor, esa es la finalidad. La meta es crecer en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. El crecimiento y la edificación del cuerpo se logran cuando cada miembro funciona con sus dones, con sus talentos, en el nuevo pacto, bajo la dirección de la cabeza que es Cristo, unidos por el amor. Entonces, eso de alguna manera es el vínculo perfecto, el amor. Ahora, en Apocalipsis podemos encontrar parte de esta consumación del cuerpo, para que nos demos cuenta cómo está ligado todo, ¿sí? Algo de lo que estamos tocando, y no lo profundizo mucho porque es algo que ya vimos en las lecciones anteriores. Entonces, para que tú lo puedas encontrar y ponerte en contexto. Ahora, la consumación del cuerpo. Fíjate bien aquí, el libro del Apocalipsis concluye la narrativa bíblica al presentar el destino final de la iglesia, el cuerpo en una unión perfecta y eterna con su cabeza. Fíjate bien cómo habla acerca de la novia del Cordero, Apocalipsis 19, 7 al 9, 21, también lo podemos encontrar en 2 al 9. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es presentado en su estado glorificado como la novia de Cristo, del Cordero. Esta metáfora o esta figura de matrimonio es la culminación de la relación cabeza-cuerpo, como lo podemos encontrar en Efesios capítulo 5, 31 al 32, donde habla acerca de Cristo como el esposo, como el novio, y la iglesia como la novia de Cristo, ¿verdad? Entonces eso es algo
que no podemos perder de vista. Ahora también la Nueva Jerusalén, la santa ciudad que representa al pueblo redimido, desciende y Dios morará con ellos. Ya no hay templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Esto demuestra la ciudad plena y sin velos, lograda por el nuevo pacto. Entonces, de alguna manera, nosotros somos ese pueblo redimido por la sangre del Cordero, que vamos a estar habitando y vamos a hacer esa nueva Jerusalén. El reino eterno, Apocalipsis 22, 3 al 5, la maldición de Génesis es abolida, ¿sí? Y el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, va a reinar para siempre con su cabeza, con Cristo. Este es el cumplimiento total de la autoridad que Cristo recibió como cabeza, compartida ahora con su cuerpo. De alguna manera, en resumen, pudiéramos entender que la figura de Cristo como la cabeza de su cuerpo, la iglesia, el cual Él ha prometido en el Antiguo Testamento, se consuma en la gloria final en el que podemos encontrar en Apocalipsis. Entonces, Cristo es el fundador de ese nuevo pacto. La soberanía de Cristo como cabeza de la iglesia se establece firmemente y se hace efectiva bajo los términos del nuevo pacto, el cual él mismo instituyó con su sangre. Ahora tenemos ese acceso directo. Tenemos un acceso directo al nuevo pacto, a ese nuevo pacto que Cristo estableció como nuestro sumo sacerdote eterno, quien intercede por su iglesia ante Dios, como lo dice ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 24. Como cabeza de la iglesia, Él nos asegura una relación continua y a la vez también permanente, ¿verdad? Donde antes estaba restringido bajo el antiguo pacto, pero ahora en Cristo ya no podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Aquí de alguna manera podemos estar concluyendo que la verdad de que Cristo es la cabeza de la iglesia es garantía que su pueblo está dirigido, está bajo el cuidado, de alguna manera su pueblo es amado y ha sido redimido por Él. Esta relación de cabeza-cuerpo es una realidad espiritual, pero a la vez también tangible y práctica, establecida por su sacrificio y mediación en el nuevo pacto, el cual asegura la vida, nos asegura la unidad y también de alguna forma cuando la iglesia está fundamentada en la roca que es Cristo, cuando está poniendo en ejercicio la palabra de Dios como su única regla de fe, orden y práctica, entonces va a ser una iglesia obediente por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, fíjense bien, cuando podemos encontrar esto, entonces podemos encontrar que Jesús es superior a todo. Es mejor que los profetas, es mejor que los ángeles, y ahí vienen las citas bíblicas, es mejor que Moisés y Josué y que cualquier otro profeta, es mejor que el sacerdocio levítico, es mejor que los sacrificios del antiguo pacto. Jesús es superior a todo, ¿sí? Es superior a todo. Entonces, la revelación en Cristo es la final, definitiva y completa. Él no es solo un mensajero, sino que es la revelación misma de Dios. En Cristo, la sombra del antiguo pacto se convierte en la sustancia, en la esencia. Ya no es algo borroso, sino es una imagen clara y total. Entonces, amigo, amiga, hermano, hermana, cuando nosotros entonces entendemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Cristo es la supremacía, Él está y es superior a todo, entonces tú y yo vamos a estar confiados en Él. Él es el pastor de pastores, es el príncipe de los pastores y cada pastor debe seguir el ejemplo y debe replicar a ese pastor que es Cristo. Porque el príncipe de los pastores es el que los va a premiar a ustedes o sencillamente al momento de poner sus obras van a ser pesadas y a lo mejor sea solamente heno y hojarasca. Va a ser como el tamo que arrebata el viento. Entonces, realmente como pastores, aquellos que hemos tenido un llamado al pastorado, aquellas personas que hemos tenido ese llamado a ser oficiales en la iglesia, la pregunta es ¿qué tanto realmente Cristo está por encima de nosotros? Hasta donde nosotros muchas veces pudiéramos, y me incluyo,
porque nadie está exento. En cualquier momento podemos hacer un lado la escritura y ponernos nosotros como cabeza. En cualquier momento lo podemos hacer. La única forma y la garantía de que esto no suceda es cuando la iglesia estudia, cuando la iglesia se prepara, cuando la iglesia escudriña las escrituras, escarba, medita en la escritura. Es la única forma en la cual va a poder proteger también a sus pastores y a sus líderes. Porque si la iglesia ignora, ¿por qué muchos pastores y líderes hoy en día prefieren tener una iglesia ignorante, una congregación de creyentes ignorantes? Porque así van a poder hacer y deshacer con ellos a como quieran. La ignorancia, de alguna manera, va a poder permitir esto, que puedan hacer y deshacer con esas personas como ellos quieran. Por eso muchos pastores no lo enseñan esto desde un púlpito. Y mucho menos lo que vamos a aprender y lo que vamos a recordar y lo que vamos a estudiar en estos próximos días. Acerca de la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, la autoridad que Dios le ha dado a los oficiales. Ahorita sí vamos a entrar ya en materia el próximo viernes, primeramente Dios, acerca de esto. Por eso muchos líderes y pastores no lo enseñan desde un púlpito. ¿Estás en desacuerdo sobre esto, sobre cómo es el modelo de gobierno de la iglesia? ¿Estás en desacuerdo en eso? ¿Estás en desacuerdo en ciertas otras doctrinas? Que recuerden, doctrina y práctica, toda práctica es regida por una doctrina. Por lo tanto, no podemos decir, eso es una cuestión de práctica nada más. La cuestión del gobierno es una cuestión nada más administrativa con la que yo difiero. No. Si es una cuestión administrativa o de práctica, están transgrediendo una doctrina. Entonces, ¿cuál es esa doctrina? Eso es lo que vamos a ir aprendiendo en próximos días. Entonces, si la iglesia desconoce esto y la iglesia dice, no, pues yo nada más llego, me siento comodito, que ya me den todo desmenuzadita la comida, el alimento espiritual, ya el predicador me lo está dando, no, yo me quedo con lo que ellos me dicen, no, como es el pastor, entonces él es infalible, él no falla, él nunca pudiera fallar, entonces yo me voy con que todo lo que él me dijo es cierto. Y no hacemos como la iglesia, los bereanos, ¿no? Como podemos encontrar ese ejemplo de ir a ver lo que dijo, ¿será verdad? A ver, ¿qué tan cierto es? Por decir, si me hablaron acerca de la disciplina en la iglesia, a ver si realmente así lo dice la escritura, o de la restauración, o de cómo se deben de tratar los pecados, o también acerca de cómo debe de ser el gobierno de la iglesia, la autoridad que Dios le ha dado al pastor, a los ancianos, cómo debe de ser el modelo bíblico de iglesia, que lo podemos encontrar en la escritura y lo que vamos a empezar a estudiar. Y si no va conforme a la escritura, entonces sencillamente ese pastor está empezando a ser la cabeza de la iglesia y no Cristo. Eso es lo que nos va a ayudar, pero ¿cómo vamos a poder llegar a eso? Estudiando, conociendo más al fundador de la iglesia, conociendo más de cómo Cristo estableció su cuerpo en la iglesia, qué autoridad le dio Cristo a su iglesia, a su cuerpo. Si tú no estudias, si tú no meditas, vas a ignorarlo y van a hacer de ti lo que ellos quieran. Por eso es importante que tú y yo estemos meditando día y noche, dice la escritura, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Vamos a estar unidos a Cristo. Y parte de esto que podemos encontrar es dos cosas importantes concluyendo como el fundador de nuestra iglesia. Es que la salvación no se pierde y la salvación no se complementa. Cristo es la plenitud de todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. La salvación no se pierde. Si alguien estuvo en la iglesia y se vuelve a mundo y nunca regresa, no es que esté perdiendo algo, es sencillamente que nunca fue hijo, por lo tanto, ¿cómo puedes perder algo que nunca tuviste? Sin embargo, si fue verdaderamente un hijo de Dios, entonces va a regresar así como el hijo pródigo. Va a regresar así como muchas personas que hemos caído en pecado, pero el Espíritu Santo nos constriñe, nos está redarguyendo, nos está confrontando con nuestro pecado. Cuando alguien verdaderamente es hijo de Dios, va a regresar, se va a corregir, va a abandonar el pecado. Cuando no es hijo de Dios, entonces esos frutos dignos de arrepentimiento no van a ser manifestados.
¿Por qué? Porque sencillamente no es nacido de Dios. Tampoco necesitamos nada que complemente la salvación, ni las obras, ni el bautismo, ni el cumplimiento de la ley, ni nos compete guardar el sábado, ni otros rituales o prácticas que, como hemos visto, solo son sombras para alcanzar salvación o perdón de pecados. Eran sombras, cuadros, tipos, era un medio para alcanzar el fin. Los sacrificios que se hacían, ahorita nosotros ya no tenemos que andar sacrificando corderos, ya no tenemos que andar haciendo rituales de sangre, para que haya, no, porque ya Cristo es el cumplimiento de todo. Esas sombras, esos cuadros, esos tipos, esas figuras ya están cumplidas en Cristo. Y Él, como dice Colosenses capítulo 1, 17 y 18, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Así que bueno, agradeciendo a cada uno, gracias por acompañarnos hasta este momento. Gracias, Matrimonio sobre la Roca, a todos los que nos están viendo a través de Matrimonio sobre la Roca. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, conectados, también los que nos están viendo a través de Conectados, gracias por acompañarnos. Familia sobre la Roca, también todos los que nos están viendo a través de Familia sobre la Roca, gracias también por acompañarnos. En los que nos están viendo a través de mi página de Joel Garland, gracias, la verdad, gracias. Ayúdenme a orar, por favor, mucho por mí, por mi familia. Gracias por acompañarnos. Vamos a terminar con una oración y de esta manera nos despedimos. Amado Dios, gracias por todo lo que haces con nosotros y también por todo lo que haces en nosotros. Síguenos a través de tu Santo Espíritu, Señor, dándonos el entendimiento y también, Señor, guiándonos a toda la verdad. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a tu palabra. Ayúdanos, Padre, a no agradar al hombre, sino agradarte a ti. Que como iglesia, Señor, cada día más estemos unidos a ti, Señor, a través de la obediencia por medio de tu palabra. Señor, ayúdanos a atesorar, a guardar, a hacer, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Y esto aunque conforme vayamos viendo, Señor, todo lo que tú nos enseñas acerca de la importancia de cómo ser el cuerpo y cómo cuidar esa unidad en tu cuerpo, Señor, que realmente cuando amerite llevar a cabo cada una de estas cosas, Señor, que lo hagamos con amor y que de igual manera, Señor, lo hagamos para tratar de hacer entender en razón a nuestro hermano más débil en la fe o aquel que está infringiendo tu palabra, Señor. Ayúdanos a también nosotros examinarnos, Padre, si estamos en la fe. Señor, examina cada uno de nuestros corazones y muéstranos nuestras faltas, muéstranos nuestro pecado, Señor, aún aquellos de los cuales son ocultos a nuestra vista, que a lo mejor pasan desapercibido, o a lo mejor como ya estamos tan habituados a hacerlo, no lo vemos ya como un pecado. Señor, ayúdanos a verlo, y no solamente a verlo, sino a arrepentirnos, Señor, a abandonarlo, a cambiar y a vivir una vida en santidad como tú lo pides. Porque tú vienes por una iglesia sin arruga, sin mancha, sin contaminación, sin pecado, Señor. Ayúdanos, por favor, a hacer esa iglesia santa, esa iglesia que tú has comprado a precio de sangre, Padre, y que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado y que vivamos constantemente disciplinados en ti. Constantemente, Señor, basados en tu palabra que nos corrija, Señor, en todo momento, que nos inste, Señor, a cada tiempo, Señor, que podamos nosotros ir siendo un reflejo de tu gloria, que puedan ver en nosotros, Señor, a tu Hijo Jesucristo, Padre. Te lo pedimos, Señor, y también en estos momentos que vamos a descansar, te pedimos que tú nos des un descanso en el cual podamos reponer energías. Si es tu voluntad, que veamos el día de mañana, Padre, que también, Señor, cada uno de los planes que tengamos se alinee a tu voluntad, y los que no podamos cumplir, Señor, podamos entender que no eran conforme a tu voluntad. Señor, también te agradecemos por todo lo bueno que eres con nosotros, por tu provisión, por tu cuidado, Señor, por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Te agradecemos esto y nos ponemos en tus manos, porque es el lugar más seguro. Y todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en este que es la cabeza, que es tu Hijo Jesucristo. Amén.